Un cariñosísimo y cordial saludo. De verdad que es un gozo muy grande poder acompañarles en este momento tan especial con un tema sensacional. Grito de independencia, pero con divina dependencia. ¿Cómo le parece? Grito de independencia, pero con divina providencia. Y nos referimos justamente a eso, que no podemos declararnos libres sin tener alguna dependencia, no del reino anterior, no del país que nos había subyugado, del cual nos declaramos independientes, sino más bien de nosotros mismos. Hay una máxima, hay una frase espectacular en la Biblia que dice, no utilicéis vuestra libertad para que sea libertinaje. Ahí está el gran problema de la gente de nuestro tiempo, incluso de las personas que declaran haber sido libres de otra nación, pero se vuelven esclavos de ellos mismos. Es una paradoja, pero así es, porque viven una vida de libertinaje. Y en ese sentido, hay algunas cosas espectaculares que encontramos en el día de hoy y que vamos a compartir. Debemos ser conscientes de que nada le sirve a una nación, un conglomerado o un individuo declarar un grito de independencia de un yugo o esclavitud de otra nación o de un imperio para caer en otro sometimiento, posiblemente y lo más seguro peor, que ya ha sucedido no solo en algunas naciones, sino en individuos a nivel personal. Y es una gran realidad que la independencia, esta tiene que ser no solamente en el aspecto físico político, pero que tiene que haber una independencia de la esclavitud propia emocional, la independencia sentimental de los sentimientos, malos sentimientos, claro que sí. Y hay personas que han llegado a ser esclavas no solo de su propia responsabilidad, pero también de su pareja, de un grupo, de cualquier persona. Muchos hombres y mujeres, por ejemplo, terminan un noviazgo y se sabe de casos de mujeres que siendo novias, solamente novias, ya han sido terriblemente maltratadas emocionalmente y hasta físicamente por sus parejas, para luego descubrir tristemente que si se aliaron o se volvieron personas con una ligadura sentimental nueva con otra persona, dicen, este era peor que el anterior. Bueno, hay casos donde, por ejemplo, en naciones no solamente de América, pero también de Europa, del África y otros países han declarado su independencia de el yugo que antes los sometía. Naciones que celebran su día de la independencia. Eso lo hace normalmente cualquier nación para celebrar que algún día se liberaron del yugo esclavizante, explotador de otro imperio, de otra nación. Y entonces esas naciones, como por ejemplo en África, en América Latina, Colombia, por ejemplo, celebrando su independencia, naciones como los mismos Estados Unidos, sometidos anteriormente, ahora tienen su día de independencia. Pero lo más grave quizá es que el ser humano ha sido esclavizado por su propio pecado, por el Satanás, por el diablo, y se necesita otro proceso libertador. La Biblia nos dice que Cristo Jesús, por ejemplo, vino a proclamar la libertad nuestra y la independencia del ser humano, pero que esa independencia no puede ser exitosa si a la vez no tenemos dependencia de Dios, la dependencia de Dios. Y yo quiero, por ejemplo, para empezar en el día de hoy, decirles que desde su comienzo en la existencia del ser humano, él ha sido esclavo, ha sido sometido de una u otra forma, física, emocional y espiritual, de manera que cada uno de los habitantes han venido a caer en una esclavitud personal y en una esclavitud de pecado. Bien,
Yo quiero que usted, por favor, me acompañe en este momento en algunos aspectos interesantes que vamos a recordar y a pensar. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, el capítulo 10, el versículo 42, la Biblia nos dice: mas Jesús llamándolos les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Mire qué interesante. Se enseñorean de las naciones. Aquí tengo que hacer algo flash, una advertencia muy importante. Y es que cuando la Biblia dice que no utilicemos la libertad para el libertinaje, estamos pensando que hay muchas naciones que han sido luego esclavas, no del imperio anterior, no de la otra nación, pero de sí mismos a través de gobernantes malvados y perversos. Recientemente, justo en estos días, por ejemplo, en una reunión de la Organización de las Naciones Unidas, hicieron una advertencia. Hay varios países que están en lo mismo y fue específicamente, y me siento con libertad y autoridad de hacerlo porque soy colombiano, acaban de hacer una advertencia a Colombia por la situación desbordada de asesinatos, de violencia, de crisis, de crímenes políticos, sociales, y dicen que warning, advertencia, atención para Colombia, algo puede llegar a suceder y algo relativamente grave. Pero hemos observado justamente que esa segunda esclavitud en algunas naciones ha sido por lo que la Biblia dice, que utilizaron, dice la Biblia, la libertad para libertinaje. Gente que no es agradecida con Dios, gente malvada y perversa que en lugar de darle gracias a Dios por la libertad, se volvieron en un libertinaje desordenado, terrible, de concupiscencias, de perversión, de inmoralidad, de robo. Y entonces ahí viene el juicio de Dios sobre esas naciones. Por eso, warning para Colombia. Y mire, curioso, pero es importantísimo porque lo acaban de hacer desde las Naciones Unidas y por lo que vimos en los informes de esta reunión, es un sentir, un palpitar, no solamente de europeos, no solamente de norteamericanos, pero hasta países del otro lado del mundo, como Asia y, por ejemplo, la China, están preocupados por Colombia, por lo que está sucediendo. Entonces, por eso el título de hoy, grito de independencia, pero con divina dependencia. No nos desbordemos para que no caiga el juicio de Dios. Y verdad, ya hay varias naciones, no quiero dar nombres, por ejemplo, en América Latina, en Sudamérica, que han caído de la independencia que tenían a una terrible esclavitud, donde les han controlado la economía, la han arruinado, han puesto asesinos en cargos públicos, como ya está empezando prácticamente a suceder en otras naciones, o gente con delitos como en Colombia, es una cosa espantosa. Y entonces pareciera que hay un juicio de Dios. Naciones que las han vaciado, las han desocupado, les han destruido la economía, le han destruido las pensiones a los que las habían pagado con el pretexto de darle a otros, les han destruido la salud, los organismos de salud, las entidades. Es una cosa espantosa. Así que dependencia de Dios, grito de independencia, pero con dependencia. Ahora, por favor, acompáñenme rápidamente a Mateo el capítulo 18 y el versículo 23, porque aquí vamos a ver algunos aspectos importantes. Mateo 18 y el versículo 23 nos dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. El talento en ese momento era una moneda. Entonces dice: a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda.
Mire, esto sucedía, aquí está el mismo Señor Jesús, lo está relatando. Es increíble, en el Imperio Romano, bajo el gobierno de Tiberio César, el rey dominante en los tiempos de Jesús de Nazaret, cuando una persona tenía una deuda y no la pagaba, entonces de acuerdo al monto, en la ley romana, le iban quitando un hijo, se lo entregaban al acreedor, le quitaban otro hijo de acuerdo a la cantidad que debiera y hasta la misma esposa era entregada. Y hay un caso que se narra en el Imperio Romano en aquella época. Se cuenta que en este tiempo un hombre fue llevado ante un juez romano porque no podía pagar una deuda, el cual pidió que le dieran tiempo para conseguir el dinero. Acabamos ya de leer un caso en la Biblia que Jesús nos narró y nos dijo, pero este otro dice, entonces no podía pagar el dinero, pidió permiso. El juez le preguntó, ¿de dónde obtendrás el dinero? Y el acusado contestó, ¿y no me lo podría prestar usted, señor juez? El juez, mire, increíble, un hombre acaudalado, quedó estupefacto y le dijo, ¿usted quiere que yo le preste ese dinero? Imagínese, se estaba exponiendo nada menos que al juez. El juez le dijo rotundamente, le dijo, pues no se lo prestaré, pero en cambio se lo voy a regalar. Increíble. En cambio se lo voy a regalar. El juez mandó sacar una gruesa suma de dinero y se lo dio y le dijo, páguele a su adversario y váyase. Como juez, en este momento yo declaro que usted es un hombre libre. Imagínese, la audiencia quedó estupefacta. ¿Cómo el juez no le prestó el dinero? Se lo regaló y además le declaró un hombre libre. Es impresionante lo que sucede. Pero vea, todos tenemos deudas con Dios. Todos tenemos problemas y hemos sido sacados de la esclavitud de nosotros mismos para que podamos ser verdaderamente libres. Ahí tenemos entonces ese caso interesante. Por favor, acompáñeme, porque esto tiene que ser nutrido, tiene que ser sustentado y usted lo va a recibir con mucho agrado. Primer libro de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 16, la Biblia dice, estamos libres y como libres, pero no como los que tienen la libertad para un pretexto de hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Oh, qué lindo. Que no usemos el pretexto. Hay otro texto dice que no utilicemos la libertad como libertinaje para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Bien, entonces vamos a casos ahora muy personales, aunque acabamos de tocar ya dos ahí rápidamente en la Biblia. Pero vayamos ahora, por favor, acompáñeme al libro de Romanos, el capítulo 6 y el versículo 17. Es otro aspecto interesante. Recuerde que la epístola a los romanos fue escrita precisamente a esa nación, a la nación romana, y que el derecho de familia está inspirado incluso hoy de la misma epístola a los romanos, derecho social. Romanos 6, capítulo 17, mire lo que nos dice la Biblia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Esto enfatiza todavía más nuestro título de hoy, porque observe lo que dice, libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Qué es? Grito de independencia, pero con divina dependencia. Estábamos declarándonos independientes de la nación que nos subyugó, pero esta independencia que Dios da es para que tengamos una divina dependencia. ¿Qué clase de dependencia? ¿Salir de ser esclavos de uno para ser esclavos de otro? Pues en cierta manera sí, pero atención, la gran diferencia.
el otro esclavo nos torturaba, nos mataba, nos robaba, nos sometía, nos amargaba, y eso ha sucedido en las naciones que declararon la independencia. Pero también la Biblia nos habla del que nos tenía esclavos, el diablo, sus potestades malignas y peor, la peor esclavitud. Hay gente que dice, el diablo, el patas, el Satanás, pero no se dan cuenta que tienen un amo que los esclaviza peor que el mismo diablo. ¿Y sabe cuál es ese amo? El ego, el yo. Ellos mismos son esclavos de su maldad, de su concupiscencia. Y por esa maldad sufren, hacen sufrir a la esposa, a los hijitos, aguantan hambre, derraman lágrimas, a veces hasta matan a sus hijos, matan los hijos a los padres, a las mamás. Bueno, es una cosa impresionante. Pero por eso la Biblia nos habla de una manera tan sabia aquí. Es realmente muy espectacular ese versículo 18, libertados del pecado, o sea, independencia, vinisteis a ser siervos de la justicia y siervos de Dios. Entonces, independencia, pero con dependencia de alguien que nos ama, que nos cuida, que nos libra hasta de nosotros mismos también y nos ayuda para que nosotros no hagamos de igual manera sufrir a otras personas. Entonces, ¿qué sucedía con este ser, el ser humano, esclavo del pecado y de su maldad? Que Dios envió a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para que pagase la deuda que teníamos y además para liberarnos y romper esas cadenas de esclavitud. El género humano entonces indudablemente cayó en esclavitud. Esta semana precisamente yo estaba pensando, ¿saben qué? Estaba pensando justamente en el pueblo de Israel. Estaban esclavos del faraón. Dice la Biblia que gemían. En un momento determinado pusieron hasta a los niños a trabajar duro en las canteras, a cargar rocas pesadas, los azotaban. La Biblia dice que Israel gemía. Éxodo 3, la Biblia dice que Dios vio a su pueblo y escuchó los gemidos de Israel y dijo, los voy a libertar. Pero algo impresionante es que este pueblo, cuando ya salía hacia la tierra prometida, por ejemplo, y usted lo va a encontrar, yo le invito para que en casita, si puede tener tiempo, lea, por ejemplo, el capítulo 14 del libro de Éxodo, y la Biblia nos dice que Dios le dio allí instrucciones a Moisés para sacar a su pueblo de la esclavitud del faraón. Y entonces, cuando ya habían salido, encontraron que habían quedado cercados entre el desierto y el mar. Terrible, una cosa espantosa. Dice, y Faraón los persiguió con sus carros de guerra. En el versículo 10 dice, cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron los ojos, y aquí que los egipcios venían detrás de ellos, por los que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Dios. Pero no solamente clamaron a Dios, mire algo interesante. Y dijeron a Moisés, aquí empezaron a blasfemar. Saliendo a la libertad, dijeron lo siguiente, Moisés, ¿es que acaso en Egipto no había tumbas? ¿Para qué nos has sacado? Para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho esto con nosotros? Que nos has sacado de Egipto. ¿Acaso no es lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Preferimos ser esclavos de ellos, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir en el desierto. Y Moisés, dice el versículo 13, dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación de Dios que Él hará con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, estos que os persiguen, nunca jamás los veréis para siempre. Entonces Dios le dijo a Moisés, alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar, divídelo y que entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Observe la conducta de este pueblo. Hay gente que prefiere seguir viviendo en la esclavitud. Entonces la Biblia dice, el ángel de Dios iba delante del campamento de Israel y se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo había una columna de luz hacia adelante
pero puso a las espaldas a los egipcios tinieblas, e iba entre el campamento de los egipcios y el de Israel. Y la Biblia dice, extendió su mano sobre el mar e hizo Dios que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas se apartaron divididas a un lado y otro. Se volvió una gran autopista. Mire, hay personas blasfemas, hemos leído los comentarios y sus escritos que dicen, pero qué cuentos tan fantásticos de superhéroes para niños que están en la Biblia. ¿Quién dijo eso? Y miren lo que sucede. En este mismo mar, allá donde Dios actuó esta tremenda obra, ahora, plenos siglos, 20, 21, no sé cuántos años más, se descubrieron los carruajes. La Biblia dice, quitó las ruedas, dice el versículo 25, Dios quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Dios pelea por ellos contra los egipcios. Vea, huyamos, pero ya no tenían para dónde ir. Bueno, la ciencia ha encontrado debajo del mar, es algo realmente el mar Rojo, para que tengamos plena certeza, debajo del mar han encontrado las ruinas, las miserias de los carros. Dios ha permitido que a través de siglos se mantengan allí esos carros y las ruedas están salidas de sus ejes, pero además algo impresionante, que los carros quedaron en la posición donde al cerrarse el mar, entonces unos quedaron sobre la derecha y otros quedaron sobre la izquierda y ahí están enterrados. Significa que lo que la Biblia decía era cierto. Las ruedas se cayeron, el mar se cerró y entonces los carros fueron empujados, los unos de un lado hacia su derecha y los otros hacia su izquierda. Para que no digamos que son pamplinas, que son historias fantásticas de la Biblia. Bueno, entonces, insistimos, Dios nos ha dado la libertad, pero no para libertinaje. De tal manera, mis amigos, que en la Escritura Dios hace advertencias. Aquí en este mismo capítulo de 14, Dios hace advertencias en el Éxodo. En el capítulo 21 y el versículo 25, por ejemplo, encontramos también palabras de Dios para que nosotros estemos en alertas y estemos cuidadosos de la gloria y de la presencia de Dios. Bien, yo voy entonces terminando ya en este aspecto para recordarle a usted, amigo televidente, a todos nosotros, que tengamos mucho cuidado con nuestra vida, con la blasfemia contra Dios, porque cuando nos declaramos independientes, comienza nuestra miseria y nuestra ruina, nuestra miseria de Dios. No podemos tener o que Dios nos haya dado una independencia. Si queremos prosperar, no podemos tener una vida de libertinaje, sino de dependencia. Y yo me estaba acordando precisamente también esta semana de dos casos así, rápidos. Uno que declaró su independencia. Jesús habló de un muchacho, el menor de una familia, que le dijo al papá, papá, dame la parte de los bienes que me corresponde. Yo quiero ser libre de esta casa. No quiero que me mandes, me controles más. La Biblia dice que el padre les repartió los bienes. El muchacho, después de la independencia, dijo separación. Se fue lejos, dice la Biblia, a una provincia apartada. Atención, esto es muy importante para todos nosotros. Primero nos declaramos independientes, luego viene la separación. Y el tercer paso es la rebelión. Oiga, la rebelión. Y el cuarto paso es la perdición. Atención, téngalos presentes. Independencia. Declarar independencia, egoísta. Separación. Viene la separación, rebelión, y luego viene la perdición. Se le acabó el dinero, lo explotaron mujeres prostitutas, desperdició todo y tuvo que regresar a la casa. Y eso le pasa a mucha gente en nuestro tiempo. Él regresó y pidió perdón, se arrepintió. Eso le pasa a mucha gente de nuestro tiempo también. Independencia, separación, rebelión y perdición. Vamos entonces concluyendo ya en el día de hoy con esta parte tan interesante.
Bueno, hubo otro que sí tuvo independencia, pero con dependencia. Daniel, hace poco predicamos sobre Daniel. La Biblia dice que el gobernador, el faraón, lo puso entre los sátrapas y lo puso entre como gobernador de sátrapas, que eran unos funcionarios públicos, para que él estuviera al mando de ellos juntamente con otros dos. Y la Biblia nos dice que tuvieron envidia de él, lo calumniaron, le pidieron al rey también, hicieron una trampa para que Daniel fuera echado al foso de los leones. Daniel era independiente, Dios lo declaró independiente, llegó a ser hasta gobernador de Egipto. Y Daniel, él hizo algo muy lindo, no se contaminó con los egipcios, con su paganismo, oraba 3 veces al día, le daba gracias a Dios. Y entonces cuando lo echaron en el foso de los leones, aunque él tenía su independencia, tenía dependencia de Dios. Dios lo protegió. El faraón se dio cuenta del error que había cometido e hizo agarrar a sus sátrapas y meterlos al foso de los leones, donde murieron despedazados. Entonces, independencia, pero con dependencia. Oiga, esto es realmente fantástico, realmente es fabuloso. Así que vamos inmediatamente a darle gracias a Dios y decirle, Señor, ayúdame. Mire, el ser humano cayó en esclavitud de varias cosas, en el pecado. La Biblia dice que éramos esclavos del pecado, por cuanto todos pecaron, dice Romanos 6:23, y estábamos destituidos de la gloria de Dios. El ser humano cayó en pecado, cayó en enfermedad. La Biblia dice en Éxodo 15:26 que el Señor les advirtió y les dijo, si ustedes son juiciosos, ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios, las enviaré a vosotros, porque yo soy el Señor tu guardador. El ser humano cayó en pecado y cayó en enfermedades, y por eso vino al género humano una desgracia de pecado, de dolor y de enfermedad por siempre. Pero también el diablo y sus demonios se volvieron los esclavizadores. ¿Cuánta gente tenemos hoy con ataduras, locuras, demencias? Algunas de ellas delirios paranoicos que la ciencia psiquiátrica trata, y en algunos casos da resultado porque son delirios paranoicos cerebrales. Pero hay, y está comprobado, delirios paranoicos de persecución, de angustia y de ansiedad, son demonios. Y en la Biblia encontramos muchos casos cuando Jesús libertó a multitudes y a casos específicos porque eran atormentados con locura por demonios, esquizofrenias y todo eso, temores, fobias. Bueno, la Biblia nos dice que cuando Cristo vino, Él nos libertó. La Biblia nos dice que Él derramó su sangre. La palabra de Dios, por ejemplo, en Tito 2:11 al 14, espero que usted lo lea, dice que Cristo nos redimió y que Él murió por nosotros. Y hay una palabra muy interesante que dice que murió en lugar de nosotros. Es una palabra griega que significa sustitución. Sí, sustitución. Nos redimió. Significa sustituirnos. Él murió en la cruz. La Biblia dice, triunfó sobre los principados y potestades muriendo en la cruz, y triunfó sobre el pecado y también la enfermedad. Amigo televidente, gracias por acompañarnos en este día. Usted que se encuentra con nosotros, dele gracias a Dios. Dígale, Señor, gracias por cuidarme, por amarme y por bendecirme. Vamos a orar. La solución: tenga usted el grito de independencia, pero con dependencia de Dios, y usted mantendrá su libertad. Y para todos nuestros amigos latinoamericanos que nos ven y nos escuchan en Europa, también aquí en Norteamérica, en Estados Unidos, por favor, les pedimos una oración justamente esta semanita, acuérdense, por Colombia. ¿Sí? Ya lo mencioné al comienzo, las Naciones Unidas están preocupadas por lo que está pasando. No sabemos qué va a suceder en Colombia, pero hay que reconocerlo. Colombia ha sido un país muy bendecido, espiritual y económicamente, pero ha sido un país de libertinaje, de maldad, de pecado. Que no lo quiera Dios, que esta nación vaya a caer en un yugo político de esclavitud, donde quiebren la nación
y la gente que ya están empezando a gemir en muchos lugares económicamente y de salud, que eso no se convierta en una maldición permanente. Oremos a Dios. Entréguele su vida a Cristo. Dígale así conmigo: Señor Jesús, te entrego mi vida y te ruego, dígale, que me limpies de todo pecado y que me perdones en el nombre de Jesús. Señor, sana mi alma, sáname de mi pecado, de mi maldad, de mi esclavitud, y sáname, dile, de toda enfermedad, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dile: gracias, Dios, por amarme y cuidarme tanto. Salva mi vida y salva mi nación, en el nombre de Jesús. Amén.